Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta nueva escuela dominical digital de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Estamos muy contentos hoy porque se cumplen 3 meses desde la primera escuela dominical digital de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Hace 3 meses, el día 22 de marzo, hicimos el primer culto digital, que fue justamente una escuela dominical poco después de que se decretara el primer estado de excepción en nuestro país. Y hoy estamos cumpliendo estos 3 meses contentos porque podemos seguir compartiendo la palabra de Dios y porque la iglesia del Señor Jesucristo y el Evangelio del Señor Jesucristo no se detiene. Y estamos contentos además porque usted nos ha permitido entrar a su hogar, la intimidad de su hogar, de su familia, para poder compartir las oraciones, para poder compartir la palabra, para poder compartir las alabanzas de nuestra iglesia, que todos podemos hacer y podemos alabar a nuestro Dios juntos, en comunión. Así que hoy queremos invitarle para que usted también tome el link de esta escuela dominical y la pueda compartir vía WhatsApp o por distintos medios a sus amigos, a su familia, a sus hermanos de la clase o del local o del cuerpo al cual usted pertenece, de tal forma que todos quienes pertenecemos al circuito catedral podamos estar presentes en esta escuela dominical. Y también, por supuesto, a toda su familia, junto con los más pequeños también, para poder oír palabra de Dios. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Si usted ya tiene su himnario a la mano, tómelo, porque vamos a iniciar alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con el himno congregacional número 347 en horas tristes.
Amén. Por valle oscuro al cruzar, mi senda hubiste iluminar. Si abandonado me encontré, mi fiel vanguardia, el Señor fue. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Que en momentos de oscuridad, que en momentos de angustia, que en momentos de preocupación, Él está a nuestro lado. Él está a su lado. Querido hermano, querida hermana, Él está ahí con usted. Si hoy está pasando un tiempo difícil, un tiempo de oscuridad, un tiempo de angustia, el Señor está ahí con usted. Por lo tanto, tenga fe, tenga confianza en Él, porque Él jamás le va a abandonar. Él jamás le va a desamparar a usted y a su familia. Así que le invito para que tenga confianza en Él. Y en este momento quiero invitarle para que vamos a orar, para que nos pongamos en comunión, para que todo lo que hagamos en este culto digital sea con el único propósito de que el nombre de nuestro Dios sea muy exaltado y muy glorificado, y todo lo que hagamos sea para exaltar el nombre de nuestro Dios, porque solamente Él es digno de ser alabado y glorificado. Le invito para que junto conmigo cierre sus ojos e incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, nos presentamos delante de tu presencia, Padre, rogándote en primer lugar que tú perdones todos nuestros pecados, nuestras faltas, todos nuestros errores, todas nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Te rogamos, Padre, que laves y limpies nuestro corazón y nuestra mente. Padre amado, queremos rogarte que tú tomes control y dominio absoluto a través de tu Espíritu Santo de todo lo que vamos a hacer, de cada oración, de cada alabanza, de la entrega de la lección de la escuela dominical, Padre, de todo lo que hagamos, Padre, sea dirigido por ti. Te rogamos que tú nos pongas en comunión de espíritu junto con nuestros hermanos y contigo, Padre, aunque estemos separados físicamente, pero en el espíritu ayúdanos a estar juntos para que alabemos y exaltemos tu nombre a una sola voz, unidos en un solo corazón contigo. Te rogamos, Padre, que preparen nuestro corazón y nuestra mente para la lección de la escuela dominical que tú vas a entregar en esta mañana a través de tu instrumento, para que podamos oír tu palabra y ella pueda hacer vida en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque creemos y confiamos que tú has oído nuestra oración, y te rogamos todas estas cosas por misericordia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y ahora quiero invitarle para que sigamos alabando a nuestro Dios junto con nuestros hermanos de Coros Unidos, quienes van a entonar un medley de coros. Dios bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos y les siga llenando de su gracia en este tiempo.
Amén. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Él porque podemos abrir nuestra boca y podemos alabar, podemos exaltar el nombre de nuestro Dios porque tenemos agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Y la forma en la que lo demostramos es alabando y exaltando su nombre. Yo tengo gozo en mi corazón, tengo alegría en mi corazón porque puedo alabarle, puedo exaltarle, puedo glorificarle, y mientras haya aliento de vida en mí, lo voy a hacer. Y yo sé que usted también. Ahora vamos a ir a lo más importante de esta escuela dominical, la lección de la escuela dominical para esta mañana. Así que le invito para que, si usted aún no tiene su Biblia a la mano, vaya a buscarla rápidamente para que podamos compartir juntos y podamos sentarnos concentradamente esta mañana para recibir la lección de la palabra de nuestro Dios en esta escuela dominical que estará a cargo de nuestro hermano Pedro Chacón Vargas, predicador responsable de clase de blanqueo y miembro del directorio de transición de nuestra iglesia, a quien Dios revista de mucha gracia. Hermano Carlos, Dios le guarde y bendiga enormemente y muchas gracias, mi hermano. Mis hermanos y hermanas que están conectados a esta escuela dominical, les saludo en el nombre del Señor y deseando que Dios les guarde y bendiga junto a toda su familia. Comenzamos nuestra escuela pidiendo al Señor que nos revista de mucha gracia. A mí para entregar y a usted para recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La enseñanza, mis hermanos, se encuentra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 16 al 19. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor y le invito a que usted también me acompañe a leer en su Biblia o Nuevo Testamento. Y dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El tema, mis hermanos, para esta mañana es sí a Cristo, no al engaño. Desarrollo tenemos 2 puntos, mis hermanos. El primero, que nadie tenga algo malo que criticarnos. Versículos 16 y 17. Que nadie estorbe nuestro crecimiento, es el segundo punto, versículos 18 y 19. En el nombre del Señor, mis hermanos. Introducción. El domingo pasado nos gozamos cuando estudiamos la lección de cómo el Señor venció la muerte, anuló el acta de los decretos que nos era contraria y avergonzó las fuerzas del mal que se nos oponían. Todo eso lo hizo Cristo en la cruz. Gloria al Señor, y nos gozamos mucho por la lección que se nos dio, mis hermanos. Fue una tremenda enseñanza que nos trajo seguridad y confianza, ya que todo lo que nos era contrario fue vencido por Cristo el Señor. Gloria a Dios. La lección que estudiamos llegó hasta el versículo 15, mis hermanos, del capítulo 2. Hoy, en este versículo 16 que comenzamos, inicia con 2 palabras, mis hermanos, diciendo, por tanto. Es decir, que si Cristo ya venció la muerte, las acusaciones y fuerzas del mal en nuestra contra, como lo vimos antes, ahora nadie tiene de qué acusarnos y nadie puede estorbar nuestro crecimiento espiritual. De esto hablaremos esta vez. Por tanto, Cristo lo ha vencido todo. Nada ni nadie puede impedir nuestra verdadera comunión con Dios. Nadie nos puede juzgar si hacemos la voluntad del Señor, cumpliendo su palabra. Y nadie puede impedir que sigamos creciendo en lo espiritual. Los colosenses
son exhortados a no caer en la tentación de una falsa religión con prácticas que solo desvían la mirada del verdadero objetivo, que es Cristo. Los colosenses, mis hermanos, debían evitar ese engaño. Ellos se debían cuidar para que nadie les criticara o acusara de ser cristianos falsos, y para que ninguna cosa impidiera su crecimiento. Gloria a Dios. Mis hermanos, debemos tener siempre en cuenta que el enemigo de nuestras almas no se muestra a lo mejor como lo caricaturizan en el mundo. Él es padre de mentiras y engañador, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Usted lo ha leído. Por tanto, va a hacer todo lo posible para que la iglesia del Señor pierda el foco de la persona que realmente es importante: Cristo el Señor. Veamos, mis hermanos, cómo lo enseña Pablo en este pasaje de la presente lección. Punto número 1. Que nadie tenga algo malo que criticarnos. El versículo 16 y 17 dice así en el nombre del Señor: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Gloria a Dios. Es posible que algunos falsos maestros quisieran imponer la enseñanza entre los colosenses de que a la gracia de Cristo había que agregar algunas prácticas y costumbres propias de la antigua religión judía. En esto consistía el posible riesgo que corría esta iglesia del primer siglo, en caer en prácticas que nada tenían que ver con la fe. Por ejemplo, mis hermanos, observar los días de fiesta, el día de reposo, como si mismo preocuparse por una práctica alimenticia específica. Era un completo error, porque ahora solo debían confiar en Cristo. La salvación de los colosenses dependía de la gracia de Dios en Cristo, solo por la fe, y no en obras y prácticas de costumbres venidas de otras religiones. Es posible, mis hermanos, que en otro tiempo estas prácticas que menciona el apóstol tuvieran un valor central para el cultivo de una vida espiritual cercana a Dios. Pero ahora, habiéndose manifestado Cristo, dichas prácticas fueron anuladas porque la gracia las superó. Gloria al Señor. De aquí en adelante, nadie, mis hermanos, se salva por haber guardado una fiesta, un día de reposo, o por abstenerse de alimentos específicos. Ahora, mis hermanos, la salvación es recibida por medio de los méritos de Cristo el Señor. Gloria al Señor. La salvación es una gracia de Dios y no un producto de un esfuerzo personal de una persona determinada. Eso lo debemos tener muy en claro nosotros, mis hermanos, como también los colosenses debían tenerlo. Por esta razón, Pablo inicia el versículo 16 diciendo: por tanto, nadie les juzgue, es decir, que nadie les vaya a criticar respecto a prácticas religiosas que nada aportan a su fe. En el fondo, mis hermanos, les está advirtiendo contra posibles acusaciones de las cuales podrían ser objeto. Si los colosenses cometían el error de practicar costumbres religiosas anticristianas, corrían el riesgo de apartarse de la fe. Y no solo eso, sino también de ser apuntados o acusados de no vivir conforme a la gracia. Los colosenses podían ser acusados de que, más que parecer cristianos, lucían más como judíos o practicantes de alguna otra religión pagana. Las antiguas prácticas tuvieron valor en su tiempo, mis hermanos, pero ya no, porque ahora se ha manifestado la gracia de Dios a través de Cristo. Por eso va a decir el apóstol Pablo en el versículo 17:
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas prácticas tuvieron valor en el pasado, pero solo fueron una sombra de la realidad misma. Una sombra, mis hermanos, es una proyección de un cuerpo, pero simplemente es eso. Nada más que sombra, nunca la realidad misma. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente con respecto a la ley antigua, mis hermanos. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Precisamente porque esas leyes solo fueron sombra de lo que había de venir. Esas prácticas antiguas eran sombra de la realidad misma que era Cristo el Señor, y que había de manifestarse cuando se cumpliera el tiempo. Gloria a Dios. Pablo lo dice también a los Gálatas, en el capítulo 4, de versículos 4 y 5, con las siguientes palabras, las leímos, mis hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria al Señor. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, vino Cristo para salvarnos. Gloria al Señor. Vino a hacer lo que la ley no podía hacer. En consecuencia, los colosenses debían saber diferenciar entre las sombras y la realidad misma que era Cristo. Gloria al Señor. Pablo les está diciendo: miren la realidad misma, no las sombras. O sea, miren a Cristo porque Él es el verdadero cuerpo. Gloria al Señor. Nuestra versión de nuestras Biblias, mis hermanos, Reina Valera 1960, que usamos frecuentemente y la que usamos en nuestros cultos, dice en el versículo 17 de la siguiente manera: pero el cuerpo es de Cristo. Para aclarar esta idea, mis hermanos, revisemos la versión bíblica de Dios habla hoy. Y dice: pero la verdadera realidad es Cristo. El mismo versículo, mis hermanos. Gloria al Señor. A esa verdadera realidad que es Cristo debían apuntar los colosenses, y no a prácticas añejas y costumbres religiosas obsoletas y sin poder alguno contra el pecado. Solo Cristo, solo en Cristo, mis hermanos, había y sigue habiendo poder para vencerlo todo. Gloria al Señor. Recordemos que Él ya venció la muerte, el acta de los decretos en nuestra contra y todos los poderes del mal. Cristo es la única realidad que salva. Gloria al Señor. Por tanto, miremos solamente a Cristo. Y que nadie, mis hermanos, nos acuse de estar mirando ídolos falsos, ni practicando cosas que no provienen de la gracia y la fe. Considerando ahora en estos tiempos, hermanos, que trajéramos ritos y prácticas ahora que ya están abolidas por el sacrificio de Cristo el Señor. Bendito el Señor. O sea, no podemos traer, mis hermanos, esas prácticas antiguas y hacerlas realidad ahora, porque hoy día tenemos a Cristo, el que lo llena todo. Bendito el Señor. Segundo punto, que nadie estorbe nuestro crecimiento. Como base, versículos 18 y 19, lo voy a dar lectura en el nombre del Señor. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Gloria al Señor. Pablo, mis hermanos, entiende que los colosenses pueden desviarse del objetivo verdadero si es que prestan atención a las enseñanzas falsas
que circulan cerca de ellos. Los colosenses han recibido la salvación solo por gracia, de manera que ahora su meta es Cristo. Gloria al Señor. Ellos deberían crecer en Cristo, seguirle y servirle solamente a Él, de manera que cualquier otra enseñanza o práctica errónea les podría alejar de su premio espiritual, como asimismo impedir su crecimiento también espiritual. Bendito el Señor. Así lo deja ver el apóstol Pablo al exhortarles en el versículo 18 del siguiente modo: nadie os prive de vuestro premio. Es decir, que ningún falso maestro o enseñanza falsa les vaya a quitar el premio de la gracia. Bendito el Señor. El apóstol describe un poco la actitud y personalidad de los falsos maestros que se quieren infiltrar en la comunidad colosense para apartarlos de la verdad. Leamos nuevamente lo que dice Pablo en el versículo 18, mis hermanos. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Miremos algo de la actitud falsa de estos engañadores. Pablo dice que estos aparentan ser humildes, entre comillas, mis hermanos, afectando humildad. Probablemente se presentan de modo muy lisonjero, muy sencillo, con una apariencia personal que proyecta una imagen de espiritualidad convincente. O sea, verdaderos disfraces de ángeles. De manera que lo primero que sugiere Pablo es que los colosenses no se dejen impresionar por esa falsa humildad. Bendito el Señor. Qué profundo lo que nos habla el Señor, mis hermanos, para nuestros tiempos también. En su segunda carta a Timoteo, Pablo hace una advertencia contra los hombres que en los últimos tiempos querrán presentarse ante nosotros con actitudes religiosas falsas. Y Pablo aconseja a Timoteo sobre estas personas, diciéndole, hermano, en 2 Timoteo 3:5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Bendito el Señor. Además, en la carta a los colosenses que estamos estudiando, los describe como sujetos muy místicos, que elevan culto a los ángeles, posiblemente entendidos como elementos cósmicos poderosos. Y también los describe como personas que creen tener visiones, cosas que les hace sentirse muy sabios y superiores por los demás. Volvamos, mis hermanos, a leer lo que el apóstol dice de ellos para que nos quede más claro aún. Bendito el Señor. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Ese es el versículo 18. Gloria al Señor. Si los colosenses, mis hermanos, se dejan deslumbrar por el falso conocimiento y misticismo de estos engañadores, se alejarán de tal manera de la gracia que luego ya habrán dejado de crecer. Si los colosenses prestan oído a la falsa enseñanza, perderán de vista a Cristo. Gloria al Señor. Qué terrible, mis hermanos. Un argumento lógico de Pablo se advierte desde un comienzo en esta carta a los colosenses, el que da cuenta de un solo tema doctrinal, y es el siguiente: Cristo es la cabeza de todo y solo de Él dependemos nosotros. Gloria al Señor. Lo repito, mis hermanos: Cristo es la cabeza de todo. Bendito el Señor. Y solamente de Él dependemos todos nosotros. ¿Verdad? Bendito el Señor. Hagamos, mis hermanos, un breve recuento de lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo a este respecto y que también corresponde a las lecciones pasadas que hemos estudiado en este libro Colosenses. Primero les dice, mis hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia en el capítulo 1, versículo 18. ¿Ya?
que en Él habita toda la plenitud de Dios. Es el versículo 19 del mismo capítulo 1. Que fue Él quien reconcilió a toda la creación con Dios en el versículo 20. Bendito el Señor. Que en Cristo fue reconciliada la humanidad. Versículo 21 y 22 del capítulo 1. Que en Cristo se dio a conocer el misterio de la salvación, nuestra esperanza de gloria. Versículo 26 y 27 del capítulo número 1. Mis hermanos, también que en Cristo estamos firmes. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Bendito el Señor. También ha dicho que en Cristo los colosenses están completos. Versículo 8 al 10 del capítulo 2. Que en Cristo tienen una nueva vida. Versículo 11 y 12 del capítulo 2. Bendito el Señor. Y que en Cristo fue vencido todo lo que les era contrario. Versículo 13 al 15 del capítulo número 2. Gloria al Señor. Entonces, si en Cristo, solo por Él y por medio de Él, ocurrió todo esto, ¿por qué se les va a ocurrir ahora volverse a lo que no es Dios o a lo que no viene de Cristo? Pablo advierte que los falsos maestros, por medio de engaño y aparente espiritualidad, intentan hacer que los hermanos de Colosas pongan su confianza en una religión extraña. Pero los colosenses deben ser capaces de entender que solo en Cristo es posible ser salvo y seguir un camino de crecimiento exitoso. Bendito el Señor. Por eso en el versículo 19 les dice que los engañadores no fundan sus enseñanzas en Cristo. A esta idea obedece la expresión de Pablo que dice, y no haciéndose de la cabeza. Gloria al Señor. Esos falsos maestros no fundamentan su enseñanza en Cristo, que es la cabeza de todo. Esto, mis hermanos, es una buena señal de las falsas enseñanzas cuando no consideran a Cristo como fundamento, como la piedra angular. Gloria al Señor. Los colosenses, en cambio, sí debían seguir construyendo su fe sobre el único camino que es Cristo el Señor, en virtud del cual, dice el apóstol, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Gloria al Señor. Bendito el que vive para siempre. Si los colosenses obedecen, seguirán creciendo. Y no deben permitir que nadie se los impida. Ellos deben tener claro que nada que no esté asida a la cabeza que es Cristo puede tener sustento. Deben crecer con este fundamento: Cristo el Señor. Bendito el que vive para siempre. El fundamento principal que tenemos nosotros, mis hermanos. Cristo el Señor, en quien hemos puesto toda nuestra confianza, hemos depositado toda nuestra fe, porque por medio de Él hoy día somos lo que somos gracias a su misericordia. Bendito el Señor. Conclusiones, mis hermanos. Hoy hemos estudiado que solo en Cristo se encuentra el fundamento de nuestra fe y existencia. En esto debemos estar muy seguros de que en verdad no estamos llevando una vida religiosa basada en costumbres religiosas, hipócritas, podemos decir, puramente humanas, sino verdaderamente fundamentados en la gracia de Dios. Por eso, cada uno de nosotros debe preocuparse constantemente por darse una mirada y revisar si su práctica cristiana nace del verdadero Espíritu de Cristo. O por el contrario, solo se trata de cosas carnales y humanas. Las prácticas de un cristiano, mis hermanos, pueden llegar a ser carnales
cuando solo son costumbres y exigencias humanas que no tienen fundamento y no tienen espíritu. En ese sentido, un cristiano que solo vive su fe, por ejemplo, los puros domingos, puede caer en una mera costumbre religiosa, mis hermanos, ¿ya? Porque cree que ese es el único día del Señor, si es que lo considera así, pues, mis hermanos. No el hermano que por diferentes motivos, trabajo, solamente puede alcanzar ese día, pero durante la semana él se entrega al Señor, ¿ya? A lo mejor esa persona que a lo mejor piensa que cree que yendo solamente un día es suficiente, despreocupando su vida espiritual y el resto de la semana. Si el cristiano hace esto, se equivoca. Ahí estamos olvidándonos que debemos todos los días elevar un culto de adoración al Señor, mediante la lectura de su palabra, la oración, un cántico de alabanza, mis hermanos. Qué bonito y bien nos hace a nosotros elevar al Señor una oración y un cántico de alabanza al Señor, cantarle un corito de alabanza, nos da gozo, alegría, mis hermanos, y le alabamos y reconocemos a través de ese canto también que le honramos y le necesitamos mucho. Lo mismo podría ocurrir, hermano, cuando el cristiano piensa que hay ciertas comidas que lo harán más santo que los demás, si lo considera desde ese punto de vista, o que piensa que por vestir determinada ropa será escuchado por Dios, también, o porque piensa que en determinado lugar, templo, denominación, iglesia, mis hermanos, está más presente el Señor que en otros lugares. No, todo eso es una ofensa contra la gracia. Bendito el Señor. Porque no es el día el que nos hace santos, ni tampoco cómo nos vistamos o qué comamos, mis hermanos, menos el lugar físico donde nos congregamos. Lo que nos hace santo, porque el único que nos hace santo es Cristo, el que el Señor de todas las cosas y autor de nuestra salvación. Gloria al Señor y bendito el que vive para siempre. Mis hermanos, debemos tener cuidado de no estar siguiendo sombras. Nos referimos a no poner la mirada y las esperanzas sobre cosas que ya fueron abolidas por la gracia de Dios. Nosotros ya no miramos a un hombre específico, porque nuestras confianzas no se pueden albergar en ellos. Tampoco debemos confiar en nuestras propias capacidades humanas o nuestras obras. Bendito el Señor. Todo eso es simplemente una sombra. Nosotros, en cambio, debemos mirar a Cristo, porque Él es la realidad misma, es el cuerpo mismo y el sujeto de nuestra salvación. Bendito el Señor. Seguir sombras en nuestros días significa, mis hermanos, dejarse llevar por las distracciones y por lo secundario. Pero el Señor hoy nos exhorta a mirar a la única realidad. ¿Quién es, mis hermanos? Cristo el Señor. Bendito el que vive para siempre. En el libro de Hebreo, en el capítulo 12, en el versículo 2, nos dice el Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Bendito el que vive para siempre. Por otra parte, mis hermanos, hay que considerar seriamente el grado de crecimiento espiritual que estamos teniendo. Una pregunta. Dos preguntas, Andrés. ¿Sentimos que en verdad hemos crecido como cristianos y como personas? ¿Nuestra condición de seres humanos ha progresado positivamente? Sepamos todos, mis hermanos, que habrá ocasiones en que, por mirar tantas distorsiones, entre comillas, mis hermanos, sombras, dejamos de ver lo realmente importante. Y por tanto, perdemos nuestra capacidad de crecimiento personal. Entonces, tenemos que hacer una revisión a nuestra práctica religiosa. De manera que todo lo que hagamos realmente nos conduzca a Cristo el Señor.
Pero si en nosotros hay prácticas que solo se convirtieron en una mera costumbre, ¿ah?, sin la fuerza del Espíritu, luego esas prácticas no tienen ningún valor. Gloria al Señor. Bendito el que vive para siempre. Hermanos, puede haber personas que llevan años en una iglesia y aún así no haber conseguido crecer lo suficiente. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque dejamos de buscar a Cristo y perdimos el deseo de parecernos a Él, es decir, vivir como Él vivió. Qué bonita frase, hermano. Y perdemos el deseo de parecernos a Él. Bendito el Señor. El Señor perdona. El Señor guarda. El Señor bendice. El Señor tiene misericordia. El Señor no se burla de la gente. El Señor no le hizo mal a nadie. Y ese ejemplo nosotros debemos seguir. Con sinceridad, hermano. Estamos en esta tierra. Pero un día nos vamos a despegar de esta tierra. Y entonces dice la palabra del Señor que vamos a saber cómo fuimos conocidos. Bendito el Señor. Vivamos entonces como Él vivió. Hagamos de empeño. Esforcémonos por llevar esta vida que el Señor nos ha dejado, mis hermanos. Solamente mirándole a Él. Bendito el que vive para siempre. Solo el que mira a Cristo, le sigue, le sirve e imita. Y así podrá crecer espiritualmente. Gloria al Señor. Pero si alguno solo se conforma con ir a la iglesia, a lo mejor una vez a la semana, en este caso con solo ver el culto virtual el día domingo, y no se preocupa de acercarse a Dios durante la semana, o se conforma solo con dar una ofrenda, o se conforma solo con ser parte de un grupo dentro de la iglesia, sin buscar ser un genuino discípulo de Cristo, entonces, mis hermanos, ningún crecimiento hay. Ningún avance que glorifique a Dios en su vida. Bendito el Señor. ¿Cuántos testimonios podemos ganarnos, mis hermanos, cuando nos apegamos al Señor? Dios nos va dando novedad de vida todos los días. Vamos aprendiendo algo nuevo, vamos creciendo, mis hermanos, una enseñanza nueva, hermano. A veces lo que más nos cuesta hacer, hermano, es bueno ponerlo en práctica y colocarlo ahí para que el Señor se lo lleve. Bendito el Señor. Hoy, mis hermanos, el Señor nos invita a dejar de lado todas las distracciones para dedicarnos solo a buscarle a Él. Porque Él es la única realidad que salva. Y porque solo Él, solamente Él, puede hacernos crecer a nosotros. Bendito el Señor. Él nos insta a buscarle y a crecer espiritualmente, fundamentado solo en Cristo el Señor. Bendito el que vive para siempre, mis hermanos. Qué preciosa lección, mis hermanos. Para terminar, quiero invitarlos, mis hermanos, a que leamos un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito el Señor. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendito el que vive para siempre. Él es nuestro fundamento, mis hermanos. Él es nuestro ejemplo a seguir en nuestra vida, hasta cuando Él venga por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Mis hermanos, les invito a que digamos con toda fuerza sí a Cristo
y no al engaño. Gloria al Señor. Que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza. El Señor les guarde y el Señor les bendiga, mis hermanos. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor por este maravilloso mensaje. Amantísimo Dios y Padre Santo Celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre por todas tus misericordias y bondades, Señor, y por todo lo que tú significas para nosotros. No siendo nada, hoy día nos has levantado. Señor, no podemos caer hoy día conociendo a ti, gustando el don celestial, volver a los rudimentos y a las prácticas antiguas, Señor, que no tienen ninguna validez en estos tiempos. Ayúdanos a vivir por la fe este evangelio, Señor, a vivir por la fe, Señor, Padre mío, al momento de ungir un enfermo, sin hacer ninguna cosa especial que hacían los antiguos, Señor, en la antigüedad, Señor. Hoy día por la fe, dice que ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, por la fe. Señor, que practiquemos estas cosas maravillosas, Dios mío, diciéndote sí, Señor, sí a Cristo, y no al engaño de la falsa enseñanza. Confirma tu palabra en nuestros corazones. Grábala por amor y misericordia, Señor, y bendiga, Señor, a todos tus hijos, a quien ha preparado este estudio, Señor, a quien ha hecho posible esta escuela dominical, Dios mío, y todos cuantos, Señor, se han conectado en esta mañana para recibir tu maravillosa enseñanza, que sea vida en cada corazón, así como en el mío también. Señor, ayúdanos a practicar este precioso mensaje. Gracias te damos en nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Y para el Señor que vive, sea toda honra y gloria, ahora y para siempre.
Amén. Qué hermosa lección para esta escuela dominical. Así como han sido todas las lecciones en los últimos 3 meses, en donde Dios nos ha ido hablando cada domingo en la mañana por 3 meses. Hoy no ha sido la excepción. Precioso mensaje, preciosa lección, en donde hemos estado aquí presentes como alumnos, como discípulos, para oír lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y también, hermosa alabanza por nuestros hermanos, interpretada por nuestros hermanos del coro polifónico de nuestra iglesia. Tú eres vencedor. Así es. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es vencedor. Él venció en el madero de la cruz. Y porque Él venció, nosotros también vencimos. Y ahora, quiero invitarle para que usted tome su Biblia y busque el texto para esta escuela dominical que en esta mañana está en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y le daré lectura al texto para esta escuela dominical en el nombre del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ese es el texto para hoy en la mañana, y ahora lo vamos a decir todos juntos en el nombre del Señor, junto con los niños de clase Paradero 4 que se han preparado, junto con los hermanos y las hermanas que trabajan con ellos, para poder decir el texto en esta mañana, y lo vamos a decir también todos juntos a ellos. Así que Dios bendiga a los niños de clase Paradero 4. Amén, Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es poder tener a los niños y a las niñas en la escuela dominical. Qué hermoso es poder contar con ellos y poder ver que junto con los hermanos, las hermanas que trabajan con ellos, ellos también están trabajando desde sus hogares. Dios bendiga a los niños y las niñas de clase Paradero 4, y en ellos representados también, Dios bendiga a todos los niños y las niñas de todo el circuito de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Dios los cuide, Dios los guarde, Dios los proteja y les ayude, también les dé gracia para que ellos también sigan trabajando en la obra de nuestro Dios. Queremos contarle que se ha decretado en el transcurso de esta semana un nuevo estado de excepción. El anterior, que fue decretado en marzo, ya se cumplieron los 90 días. Y en el transcurso de la semana se ha decretado un nuevo estado de excepción por 90 días más. Es para que usted esté en conocimiento. Y también, como usted sabe, hay muchas comunas, principalmente de Santiago, casi todas, y también de regiones que se encuentran en cuarentena. Así que en este momento se están autorizando solamente 2 permisos para que podamos salir a hacer algún trámite. Por lo tanto, use bien esos permisos, y si usted no tiene que salir de su casa, no lo haga. Y si lo tiene que hacer, hágalo como corresponde la norma, como establece la ley actual, ¿cierto?, con los permisos que corresponden. Dios bendiga también este aviso. Tenemos una solicitud de oración por el reverendo Jorge Muñoz Carvajal, presidente de CONIEB y obispo de Agripac. Él se encuentra en este momento hospitalizado y nos piden que estemos orando por él. Así que vamos a hacerlo, vamos a estar orando por él, y también vamos a estar orando por muchos hermanos, pastores, a lo largo de todo Chile,
que se encuentran enfermos en este momento, para que Dios les ayude, para que Dios traiga sanidad a cada uno de ellos, ¿cierto? En el lugar en donde ellos se encuentran en este momento, en sus hogares, hospitalizados, en el lugar donde estén nuestros hermanos en Cristo. Dios les esté sanando en este momento. Así que vamos a estar orando también por las peticiones de oración que nos llegan a través de las redes sociales. Su petición de oración, la que usted nos envía a través de Facebook y también a través de YouTube, también vamos a estar orando por esa petición de oración. Por lo tanto, le invito a cada uno de ustedes que en este momento cerremos nuestros ojos y nos presentemos en humillación a nuestro Dios para orar por nuestros hermanos enfermos y por las peticiones de oración. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, nos humillamos delante de tu presencia, Padre, de corazón, nos humillamos delante de ti para rogarte, Padre bendito, que tú, Padre amado, sanes a todos nuestros hermanos, Padre bendito de misericordia, que están enfermos en este momento, a todos nuestros hermanos, hermanas a lo largo de todo Chile, que están hospitalizados, que están en sus casas y que están con esta enfermedad, Padre amado de misericordia, o distintos tipos de enfermedades. Te rogamos, Padre amado de misericordia, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos. Nosotros ponemos nuestras manos por la fe sobre ellos, porque tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán en tu nombre. Por eso, por la fe, ponemos las manos sobre ellos, cada uno de nosotros, por la fe, rogándote, Padre bendito, que tú, Padre amado, les sanes por misericordia, para aumento de fe de cada uno de ellos y para aumento de fe de cada uno de sus miembros de sus familias. Padre amado de misericordia, te rogamos que en este momento tú traigas espíritu de sanidad a sus vidas en este momento. Te lo rogamos y te lo pedimos por misericordia, Padre amado. También te rogamos por todas las peticiones de oración que nuestros hermanos ponen y traen a través de estos medios virtuales, Padre, que ponen en Facebook, también en YouTube. Te rogamos por cada una de sus peticiones y te rogamos que tú seas respondiéndolas de acuerdo a tu gran amor y misericordia, y también de acuerdo a tu divina voluntad, a tu perfecta voluntad. Padre, gracias por oír nuestra oración. Tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que tú has oído nuestra oración, porque tú nunca rechazas a un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Te damos gracias por oír nuestra oración y te rogamos todas estas cosas por misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos gracias a nuestro Dios porque sabemos que Él ha oído esta oración y sabemos que en su perfecta voluntad Él va a estar respondiendo a cada una de las peticiones. Ahora quiero invitarle para que tome su himnario, porque ya estamos llegando al final de esta escuela dominical de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Y quiero invitarle para que vamos a alabar juntos a nuestro Dios con el himno final número 244, Sembraré la simiente preciosa.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Está sembrando en este tiempo difícil, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. Usted está sembrando la preciosa semilla del evangelio. Existen tantas formas hoy, tantos medios de seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, hoy no es tiempo para callar. Porque lo que necesita Chile y porque lo que necesita el mundo es evangelio. Este hermoso evangelio de justificación por fe. Este precioso evangelio de salvación por gracia. Usted y yo, en este tiempo, no podemos callar. Debemos seguir predicando la palabra de nuestro Dios, debemos seguir predicando y entregando evangelio. Las noticias. Cuando usted prende la televisión o lee los diarios, solo nos dan malas noticias. Nos dan malas noticias en la salud, nos dan malas noticias en la economía, nos dan distintos tipos de malas noticias. Y usted y yo tenemos una buena noticia que podemos entregarle al mundo y podemos decir, hay muchas malas noticias, pero esta es la mejor noticia que podemos entregar, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos callar. Hoy es tiempo de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a pedir la bendición a nuestro Dios, así que le invito a que nuevamente inclinemos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, vamos nuevamente ante tu presencia, Padre, para darte gracias por este culto digital, por esta escuela dominical digital, Padre amado de misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Padre amado, porque nos permites orar, elevar alabanza. Gracias por la preciosa lección de la escuela dominical en esta mañana. Te rogamos que tú sigas bendiciendo y llenando de tu gracia a nuestro hermano Pedro Chacón para que él pueda seguir predicando tu palabra. Padre amado, queremos rogarte tu bendición en esta mañana por todo lo que hemos hecho y que tú derrames tu bendición en este momento sobre cada hermano, sobre cada hermana, en cada corazón, en cada mente, en cada hogar representado. Que tu bendición se expanda a lo largo de todo Chile, a lo largo de todo este hermoso país, de norte a sur, de mar a cordillera. Te rogamos todo esto por misericordia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, querido hermano, querida hermana, gracias por haber estado en esta hermosa escuela dominical en esta mañana. Queremos dejarle cordialmente invitado para hoy, en la reunión de la tarde. Hoy, 18 horas, 6 de la tarde, le dejamos invitado para un nuevo culto digital de día domingo. Esperamos verle ahí en las redes sociales, con sus comentarios, con sus saludos. Esperamos compartir con usted. No se vaya porque nos quedamos con una alabanza al término de esta escuela dominical digital. Nos vemos en la tarde. Dios le bendiga, Dios le guarde.
nada más te quiero de verdad, Jesús, Jesús. Porque ya mereces y te pertenece la gloria solo a ti, la gloria que hay en ti, Jesús, Jesús.